Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Socorro Lomelí Sánchez. Actualmente coordino la carrera de Ingeniería Industrial y las acreditaciones de los programas académicos en la Escuela de Ingeniería. A nombre de CETIS Universidad, Campus Internacional Ensenada, les brindo una cordial bienvenida a la conferencia La importancia del software en tiempos de pandemia. Bienvenidos a nuestros espectadores que en esta tarde nos acompañan desde Tijuana, Mexicali y Ensenada. Antes de dar inicio, agradeceremos nos apoyen poniendo sus micrófonos en modo de mute o silencio. Al final abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Adicionalmente, en el chat podrán registrar sus datos y las dudas que vayan teniendo para poder dar respuesta a través de nuestro equipo. Esta tarde nos acompaña el doctor Héctor Satarain, quien se suma al ciclo de conferencias de la Escuela de Ingeniería de CETIS Universidad. Es doctor en Ciencias de la Computación por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CICESE, y maestro en Ciencias de la Computación por la misma institución. Cuenta con el grado también de licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales con especialización en Ingeniería de Software por el Instituto Tecnológico de Culiacán. Antes de realizar sus estudios de posgrado, se desempeñó 2 años como desarrollador de software en la industria. Actualmente es docente y coordinador de la carrera de Ingeniería de Software de CETIS Universidad Campus Ensenada. Durante el año 2019 formó parte del consorcio de inteligencia artificial como investigador asociado. Es un joven investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, y sus intereses en el área de investigación incluyen análisis y diseño de algoritmos, inteligencia artificial, teoría de juegos y redes móviles, entre otras. No me resta más que darle la bienvenida al doctor Satarain, Héctor Satarain, con su interesante conferencia, La importancia del software en tiempos de pandemia. Gracias por estar con nosotros. Ok, muchas gracias, Socorro, por la presentación. Gracias a todos por asistir. Pues sin más, voy a empezar. Gracias por tomarse el tiempo de conectarse y espero que la plática sea de su interés. Bueno, vamos a empezar de lleno. Entonces, el contenido de la plática la dividí en 5 puntos generales, los cuales vamos a ir describiendo uno a uno. Primero voy a dar una introducción muy rápida para, de forma general, algunos conceptos. Luego vamos a entrar de lleno a la importancia del software o por qué es importante el software en la industria a nivel mundial. Por qué es relevante. Luego vamos a ver, voy a discutir o hablar acerca de algunas áreas de oportunidad de software, dado el contexto actual en el que nos encontramos de pandemia. Posteriormente voy a hablar de las tendencias tecnológicas o aquellas tecnologías que están impactando actualmente y que impactarán más adelante en nuestras vidas de forma considerable. Y por último terminaré con algunas conclusiones. Entonces, de manera general, solamente para que todos estemos en el mismo contexto, decimos que el software es una colección de datos e instrucciones de computadoras que le indican a una computadora dispositivo cómo actuar. De tal forma que una computadora sin el software es simplemente un hardware, es un objeto tangible, pero inservible. Es decir, cualquier dispositivo, nuestro celular, nuestra computadora, las computadoras, las pantallas inteligentes, nuestros smartwatch sin software son simplemente inservibles. Pero algo muy particular y aquí que quiero destacar y por qué estoy diciendo esto, el software es intangible. Es la parte intangible de los dispositivos. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder interactuar con un software no necesariamente tenemos que tocar interfaces. Nosotros, la mayoría de nosotros tenemos cierto paradigma o forma de ver cómo interactuamos con nuestros dispositivos. Es decir, si queremos utilizar nuestra laptop, nos acercamos y tecleamos en nuestra laptop. Si queremos utilizar el celular o una tableta, vamos y tocamos, hacemos touch o utilizamos un control remoto o otro tipo de interacción. Pero el software tiene esa particularidad que nos puede permitir, por medio de otros sensores, poder interactuar y poder manipular un dispositivo sin necesidad de tocarlo. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque en estos tiempos que nos dicen, bueno, evita el contacto con otras personas, evita estar ahí, toma una distancia considerable con las personas, esto trae consecuencias fundamentales y que pueden servirnos a sobrellevar todo lo que estamos haciendo actualmente.
Entonces, por eso lo menciono. Y más adelante creo que va a quedar más claro con otros ejemplos ya aterrizados donde se va a entender esto un poco más. Entonces pasamos con eso a que el software se aplica a una gran cantidad de áreas y de industria. Negocios, industrias se fundamentan en el uso y la implementación de software. Ya sabemos que están los gigantes de software que son Google, Microsoft, Oracle, etcétera. Facebook, que ha venido resurgiendo como una red social, pero se está metiendo a otras áreas. Entonces, hay industrias enteras millonarias que se fundamentan en software, en hacer un programa muy bien hecho y a partir de ahí ir escalando o ir absorbiendo otro tipo de empresas o otro tipo de contextos en los cuales pueden ser interesantes. Algunos ejemplos, nada más voy a mencionar algunos. Aquí listo algunos de industrias en las cuales se fundamentan o tienen un fuerte base de software. Una es el análisis y procesamiento de datos. Obviamente decimos que toda la parte que viene y si se han estado atento a lo que se está sucediendo actualmente en cuanto actualmente se busca mucho al egresado que sea especialista en análisis y procesamiento de datos o inteligencia de negocios. ¿Por qué? Porque las empresas se dan cuenta que con estos datos pueden tomar decisiones. ¿Y cómo hacen este análisis? Pues por medio de procesamiento, de conocimiento estadístico, de conocimiento de inteligencia artificial y de otras cosas. Entonces, esta es toda esta área de ciencia de datos que viene una oleada muy grande, que ya empezó, pero viene más grande, está fundamentada detrás por software. Otra que me gustaría resaltar son las líneas de ensamblaje. Realmente en las industrias, cualquier tipo de industria que tenga una línea de procesamiento o maquila o de ensamblaje, tiene componentes de software. Y muchas veces este tipo de procesos son optimizables por medio de software. Es decir, por medio de agregar sensores, por medio de evitar, digamos, manipular ciertos dispositivos, sino que simplemente programarlos a priori para que hagan el funcionamiento, para evitar que haya un accidente eventualmente o para que estén totalmente sincronizados entre sí. Imaginen brazos robóticos que están armando un carro, un automóvil. Estos están programados de tal forma que pueden permitir que no choquen los brazos robóticos, ¿ok? Entonces, aquí también hay componentes de software. Y otra que actualmente pues ha visto un gran boom es el e-commerce o el comercio electrónico. A la actualidad, y bueno, como lo voy a mencionar más adelante, muchos negocios, por más pequeños que sean, se están tratando de obtener una imagen digital o tener una página web o tener un espacio en Internet para poder vender sus servicios y productos. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que en los tiempos actuales es imprescindible para poder ofertar tu producto y para poder venderlo. Entonces, el software impacta a todas estas áreas y otras que no están aquí listadas y se reflejan indicadores económicos. ¿A qué me refiero con esto? Para que quede más claro esto, por ahí hay una compañía que lista las 500 compañías que crecen más rápido en Estados Unidos solamente. Vale la pena aclarar. Esto lo hace cada año. Y particularmente año tras año, en los últimos años, la mayor parte de estas compañías son de software. De las 500 del listado, hace un listado de 500 compañías que más crecen, 343 de esas 500 son de software y cada vez van creciendo más. Para que quede, como para que se entienda, aquí tenemos una gráfica en la parte derecha que decimos, el 68% de las compañías que crecen más rápido en la industria de Estados Unidos son las de software. ¿Ok? En segundo lugar, si se fijan, el 68, ni sumada a todas las demás compañías, le ganan a software. Está en 11% compañías de farmacéuticas y biotecnología, 10% contenidos digitales, dispositivos médicos 4%, y así nos vamos. Pero software es impresionante la cantidad que abarca estas compañías top 500 de rápido crecimiento. ¿Y cómo están divididos? Bueno, decimos, de esas 500, 343 son de software, pero esas 343 tiene como subsectores, ¿no? ¿Cómo están divididas? Y aquí se muestra en esta gráfica cómo están subdivididas. Decimos que de ellas, de las 343, el 48%, es decir, casi la mitad es de empresas SAS. ¿Qué significa SAS?
son empresas de software que ofrecen su software como servicio. Es decir, ya no se ofrece el software de tal forma que te lo venden en un CD, así como se vendía antes, por ejemplo, Office o Microsoft, o Microsoft Office o Windows, etcétera. Ahora lo que se hace es, bueno, te suscribes, pagas la licencia y lo puedes descargar y utilizar. Incluso te dan una plataforma en la nube para que lo utilices. Y hay muchas compañías que se están dando cuenta que es un mejor negocio hacer esto, ofrecer un servicio, ya sea de almacenamiento de software, ya sea de procesamiento de software, de aplicaciones de software, o simplemente de simulación en línea, es decir, utilizar servidores en línea. Todo esto se refiere software como servicio, que es un método que está en Google, las aplicaciones de Google que se venden a empresas, las aplicaciones de Slack, Zoom, por ejemplo, es un ejemplo de empresa SAS. Y bueno, tenemos otros subsectores, ¿no? Tenemos Analytics, que por ahí yo sé que va a crecer Data Analytics, está por ahí en cuarto lugar en el 7%, seguridad de software, inteligencia artificial, que también va a subir posteriormente. Entonces vemos que realmente la industria de software, pues, es muy importante, abarca la mayoría de las compañías que crecen, que mayor tasa de crecimiento tienen en Estados Unidos, y esto impacta o se puede ver reflejado en alrededor del mundo, ¿ok? Y lo vemos reflejado también nosotros en nuestra vida cotidiana, porque todos los días utilizamos software para múltiples cosas, desde entretenimiento, como Netflix, hasta hacer compras en línea, consultar el clima, etcétera. Pero los invito a que se hagan esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado si esta pandemia que estamos viviendo actualmente hubiera ocurrido hace 10 años atrás? ¿Qué impacto tendría o cómo estaríamos hace 10 años atrás? En cuestión tecnológica, en cuestión de accesibilidad, incluso en cuestión de velocidad de Internet. Ahorita, pues muchos, me incluyo, muchos de nosotros estamos haciendo home office, estamos trabajando desde casa, pero esto hubiera sido tan fácil o posible hace 10 años por la velocidad de Internet, por el tipo de programas, por el tipo de familiarización de las personas con los programas, porque una cosa es que un conjunto, un equipo de trabajo sepa utilizar un software y otra cosa es que un equipo nuevo lo aprenda rápidamente. Entonces, creo que dado los tiempos que estamos actualmente, esta pandemia obviamente hubiera tenido más estragos, hubiera tenido más consecuencias de las que lamentablemente está teniendo actualmente hace 10 años. Actualmente ya tenemos múltiples herramientas que nos permiten conectarnos de forma remota, así como lo estamos haciendo en esta videoconferencia, que hace años quizá iba a ser, no imposible, pero mucho más complicado de lo que es actualmente. Para ponerlos en contexto, hace 10 años pongo dos gráficas abajo, donde que, por ejemplo, están con flechas rojas señalados el 2010 o hace 10 años, donde vemos que se creó Instagram, por ejemplo, en la parte derecha, ya existía YouTube, ya existía Facebook, pero pues no existía algo como Instagram, que ahora todo el mundo lo utiliza. Además, ahora es más fácil y más intuitivo para nosotros buscar información en línea, buscar noticias en línea, y antes no era tan común como lo es actualmente. Otra característica, otra consecuencia que ha venido pasando a través de los años es que los equipos de cómputo son más baratos. ¿Ok? Los equipos de cómputo son más baratos, entonces nos permite de forma más accesible conseguir mayor velocidad de procesamiento en los equipos de cómputo. ¿Por qué menciono esto? Más adelante lo voy a ligar con otra idea que tengo. Entonces, considerando todo esto, bueno, los tiempos que nos tocaron, bueno, tenemos una velocidad considerable, equipos de cómputo considerablemente baratos, bastantes aplicaciones a nuestro alcance, algunas gratis, otras de pago, pero hay bastantes aplicaciones. Pero aún así hay áreas de oportunidad, hay áreas para innovar. Y bien lo dice Bill Gates, que él sabe algo de esto, en tiempos difíciles la innovación es primordial. Y esto se refiere a que siempre en tiempos difíciles vamos a detectar áreas de oportunidad o áreas de crecimiento. Es decir, ¿qué se puede mejorar? ¿Cómo hemos abordado actualmente esta pandemia y cómo podemos mejorarla o cómo podemos tratar de mejorar cómo trabajamos en casa, cómo llevamos la escuela en casa o cómo simplemente sobrellevamos la cuarentena en casa? Entonces, es importante detectar las áreas de oportunidad que se van presentando.
Por mencionarles algunas, en el caso de home office o el trabajo en casa, pues, ¿cómo es posible o cómo se podría hacer para migrar el trabajo presencial de las personas a trabajo remoto? Hay muchas personas que lo hicieron de forma automática, que automáticamente trabajaban de forma presencial y por toda la situación tuvieron que hacerlo en casa, en trabajo remoto, y fue transparente para ellos. Hay otras personas que batallaron más y otras personas que por su naturaleza de trabajo no pueden evitar su trabajo presencial. Entonces, quizá podríamos tratar de imaginar o de llevarnos nosotros a pensar cómo podemos, por medio de tecnología, ayudar a aquellas personas que están haciendo trabajo presencial actualmente, cómo ayudarlas a que su trabajo sea remoto o minimizar las interacciones con personas de estas personas que hacen trabajos que se le denominan imprescindibles, ¿ok? Entonces se está vislumbrando, se está, digamos, nos estamos dando cuenta que hay necesidad de desarrollar herramientas adecuadas para home office. Sí tenemos algunas, pero hay otras que nos pueden ayudar más o que podrían ayudar a este tipo de personas a las cuales menciono. Digamos, gran sector donde hay áreas de oportunidad, pues es en la educación escolar a distancia. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, existen actualmente herramientas para asegurar que los alumnos adquieran el aprendizaje requerido o las que tenemos les falta algo o quizá tenemos que crear una nueva herramienta para ayudar, por ejemplo, a que los alumnos mantengan el interés de forma remota, porque es difícil estar de forma remota poniéndole atención a alguien, como ustedes creo ahorita lo están haciendo, y estar constantemente sin perder el interés y sin perder el foco. ¿Cómo podemos hacer una nueva herramienta? Es decir, ¿cómo podemos cambiar nuestra forma de pensar para que funcione estos puntos que menciono, ¿no? ¿Cómo asegurarnos que van a aprender de forma remota y que no van a perder el interés? O qué otro tipo de herramientas puedo generar que no existen? Otra área es en la parte del sector de negocios, que son todos aquellos proveedores de servicios y de productos. Y aquí pues se ve claramente, y les digo porque yo he estado o yo he visto este tipo de comportamiento en donde algunos negocios se resisten de cierta forma a crear una página web, a crear su imagen digital o a tener presencia en redes sociales. Pero actualmente ya es imprescindible para ellos, para poder sobrevivir, para poder subsistir, tener esa imagen digital y poder ofrecer sus productos, tener un simple carrito de compra, una página para que puedan pedir sus productos. Simplemente una es anunciarlos y otra que las puedan pedir. ¿Ok? Entonces hay ahorita alternativas como Uber Eats, por ejemplo, para restaurantes, pero se sabe que digamos que la fracción de costo por utilizar Uber Eats, lo que se queda Uber es bastante alto, considerando un negocio pequeño, un negocio familiar pequeño. Entonces, realmente se está acelerando la adopción de herramientas de software. Aquellas empresas que se resistían, ahorita lo están haciendo de forma rápida y lo están haciendo con gran interés, porque les interesa pues mantenerse activos, ¿no? Mantenerse ofreciendo sus productos y sus servicios. Y bueno, esto son áreas o pequeños puntos nada más que quiero destacar y que los vamos a ligar con las tendencias, ya que hable de las tendencias que a continuación voy a hablar, quizá va a quedar más claro por qué se hablaba de cada una de estas áreas de oportunidad. Las tendencias tecnológicas en el desarrollo de software me refiero a aquellas áreas que tienen un gran potencial y que actualmente se están empezando a implementar, ¿ok? Y que van a ayudar a todos estos puntos que me he mencionado a que se puedan aterrizar a mayor o menor medida. Entonces, algunas tendencias que van a impactar nuestro futuro inmediato en la parte de desarrollo de software son estas tres que menciono, que voy a explicar más adelante. Una es Internet de las cosas, otra es inteligencia artificial y la última es minería de datos. Voy a hablar de cada una de ellas de forma rápida. En la parte de Internet of Things o o Internet de las cosas, decimos que el propósito general de Internet of Things es crear dispositivos inteligentes que formen parte de tu día a día, facilitando las actividades cotidianas. ¿Qué quiere decir? Es que ustedes entren en una habitación y sin necesidad de ir a interactuar con un dispositivo, como lo que mencioné al principio de la presentación, sin necesidad de ir y teclear en mi computadora o de ir y tocar
una tablet o algo touch, un control remoto, el dispositivo sense mi presencia y sirva para satisfacer mis necesidades. ¿Cuáles pueden ser? Iluminación, aire acondicionado, que puede ser en caso de casas inteligentes o en caso de un área industrial que automáticamente separe una línea de ensamblaje si sensa que algo está erróneo en la línea de ensamblaje. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Digamos que de forma autónoma, que los dispositivos que están a nuestro alrededor perciban y reaccionan de forma inteligente. Entonces, esto es a grandes rasgos el Internet de las cosas. ¿Por qué se llama Internet de las cosas? Porque la idea es que todas las cosas, todos los dispositivos tengan una dirección única en la red y se puedan comunicar entre sí. ¿Y a qué me refiero con todas las cosas? Son todas. Los tenis, la camisa, la perilla de la puerta, la lámpara, las cortinas, todo tenga una dirección IP de tal forma que se puedan comunicar con ellos. ¿Para qué? Para servir una funcionalidad, para servir al usuario, para servir en un contexto de industria, para, por ejemplo, hacer un uso más eficiente de la energía eléctrica u otros, ¿no? Tanto en la parte industrial como en la parte personal o de uso cotidiano. Entonces, si se fijan, Internet of Things, este paradigma que ya tiene mucho manejándose, es cambiar totalmente la forma como interactuamos con los dispositivos electrónicos. Es decir, ya no voy a ir a pedirle yo al dispositivo electrónico algo, sino que el dispositivo electrónico va a reaccionar de forma proactiva. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque si este tipo de paradigmas se llegan a aterrizar, los problemas como actualmente estamos viviendo se reducirían o se mitigarían grandemente. Es decir, eh, eso de que decimos, bueno, es que tenemos que evitar el contacto humano, tenemos que evitar tocar una perilla, a lo mejor porque alguien que potencialmente estuvo infectado la va a tocar o la va a girar y podría infectarme a mí. Me tengo que lavar las manos para evitar esto. Entonces, si tenemos algo como el Internet de las cosas por ejemplo, en un contexto industrial donde las personas van a limitar la distancia entre ellos, no van a ocupar estar hablando entre ellos, ni estar tocando el mismo teclado, ni estar tocando la misma perilla. Entonces, esto va a ser más natural y va a ser más fácil. ¿Ok? Entonces, si se fijan, automáticamente Internet of Things reduciría drásticamente la tasa de contagio si se llega a aterrizar algo como esto. Que ya hay prototipos, que ya hay ciertos prototipos en industria que se están tratando de utilizar, pero todavía falta bastante para llegar a que sean dispositivos inteligentes. ¿Y a qué me refiero a estos dispositivos inteligentes? A que utilicen inteligencia artificial. ¿Ok? Y esto es un tema que lleva rondando décadas, la inteligencia artificial. ¿A qué nos referimos con esto de inteligencia artificial? Es un término muy, muy grande y muy osado decir, bueno, vamos a hacer algo que sea inteligente. De hecho, en la parte científica como que están peleados con decir que algo es inteligente porque pues para decir que algo es inteligente tenemos que decir que razona y comprende las cosas y percibe las cosas, ya se aprende de las cosas, ¿ok? Y todavía estamos bastante lejos de lograr algo así. Se han logrado esfuerzos pequeños, que ahorita voy a mencionar algunos de ellos. Entonces, en general, decimos que la inteligencia artificial no es solo comprender la inteligencia, como se ha estado tratando de hacer a través de los años, desde los filósofos de Grecia que intentaban de comprender el ser y el comprender. Ahora es construir algo que sea inteligente. O sea, el reto es mayúsculo, el reto es mayor, ¿no? Es el reto de la inteligencia artificial. Y decimos, bueno, la inteligencia es muy importante para el ser humano. Porque incluso nosotros nos definimos como Homo sapiens, que esto significa hombre sabio, es decir, la inteligencia o la sabiduría es algo muy relevante para nosotros. Y aunque no hemos podido hasta la fecha generar un dispositivo totalmente inteligente, sí se han hecho grandes cosas o grandes avances. Digamos que se han hecho avances muy especializados o muy específicos de un área. Como por ejemplo en juegos, inicialmente se dijo, bueno, vamos a especializar las cosas en juegos para que un dispositivo o una computadora, un algoritmo le gane a un humano en un juego. Y así es como llegamos a enfrentar al humano contra la máquina. Se hizo, bueno, ¿qué tal si enfrentamos al mejor humano para una actividad contra la mejor máquina posible? ¿Ok?
Y aquí se encontraron varios hitos, ¿no? Cosas que antes se creían imposibles. Por ahí desde el 97, una supercomputadora le ganó por primera vez al campeón de ajedrez en el mundo, a Kasparov. Y esto fue, créanme, fue una revolución en inteligencia artificial porque hasta antes de eso se creía imposible poder ganar en ajedrez al mejor humano. Y posteriormente, en el 2011, se le ganó a varios campeones en el juego Jeopardy, que es de conocimientos. Y aquí es muy importante porque no era como que solamente reglas de ajedrez, sino que era conocimientos generales, de cultura general, que es Jeopardy, y aún así le ganó a los mejores humanos en ese momento, en el 2011. Y el último gran suceso fue en el 2016, donde un algoritmo de aprendizaje reforzado le ganó al campeón del juego de mesa Go. Que el juego de mesa Go, por la longitud del tablero, se creía que era totalmente inalcanzable que una computadora pudiera ganarle al mejor humano. Y se ganó en el 2016. Si tienen tiempo, busquen el documental en Netflix, que está de AlphaGo, está muy interesante porque habla de todo eso. Y bueno, ¿quién hizo esto de AlphaGo? Lo hizo un equipo de Google DeepMind, donde ellos, si se fijan, cuando estábamos en este enfoque de hombre-máquina, era, bueno, ganarle a la mejor máquina. Perdón, ganarle al mejor hombre. Que una máquina fuera lo suficientemente inteligente para ganarle en una actividad al mejor humano posible que hace esta actividad, ¿no? En el caso de ajedrez, en el caso de Go, etcétera. Pero eventualmente Google DeepMind, que es un grupo de trabajo muy fuerte, empezó a decir, bueno, vamos a tratar de generalizar el aprendizaje, porque se dieron cuenta que a lo mejor un algoritmo de inteligencia artificial que aprendía una actividad muy bien, batallaba para aprender otra actividad. Entonces, lo que han hecho es enseñarle varias actividades. Este mismo que le ganó al campeón de Go en el 2016, le han enseñado a jugar juegos básicos, otros juegos, de tal forma que aprende de forma automatizada. Así para que empiece a generalizar la forma de cómo aprende. ¿Y por qué hablo de todo esto de inteligencia artificial? Porque si se fijan, hay un gran avance. O sea, decíamos, Internet of Things ocupa dispositivos inteligentes, ya hay bastante avance en inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que nos limita todavía? ¿Por qué todavía no estamos en la posibilidad de aplicar algo como el Internet de las cosas? Eh, Quizá el problema se encuentra en el hardware. Es decir, y aquí vamos a ver si se encuentra en el hardware. Hay una ley muy famosa que se llama la ley de Moore, que nada más rápido les explico. La ley de Moore nos dice que el número de chips que hay en un circuito integrado, en una hardware, se duplica cada 2 años. Es decir, el número de chips que cabe en la misma área, en la misma región de un chip integrado, se puede ir duplicando y por lo tanto se duplica el nivel de procesamiento. ¿Y por qué es importante esta ley de Moore? Porque se ha seguido cumpliendo. Es una ley empírica porque la vamos comprobando cada par de años. Sale un nuevo circuito integrado que es más potente al anterior porque puede almacenar más circuitos en la misma área. Entonces, en términos de memoria y procesamiento, las cosas son comprometedoras y eventualmente ahí les pongo una imagen de la supercomputadora más potente tiene una velocidad máxima de 148.6 petaflops, que son número de operaciones flotante por segundo. Entonces, el hardware no es el problema, si se fijan. Para crear un dispositivo inteligente, pues ya tenemos, dado la ley de Moore, cada vez tenemos dispositivos más potentes, más rápidos, tenemos supercomputadoras muy potentes. Entonces, ¿cuál es la problemática? Entonces, ¿es el software, los algoritmos o quizá la forma en cómo vemos o cómo escribimos el código o afrontamos el código, los problemas desde software? Y para eso se ha intentado, pues, si no podemos llegar a una solución, eh, tenemos una gran capacidad de cómputo, tenemos un software pues medio eficiente, medio inteligente en algunas áreas clave o en algunos procesos clave. Bueno, vamos a tratar de hacer heurísticos, a obtener lo mejor posible, no lo óptimo, sino lo mejor posible. Y con eso se vino la etapa de data mining o la minería de datos, que es, bueno, dado el gran volumen de datos que se obtiene actualmente, que se genera en redes sociales, que se genera en industria, que generan al momento de interactuar o al momento de llenar datos en formularios, las empresas se dieron cuenta que tienen una gran cantidad de información y que pueden obtener patrones de esa información. ¿Para qué?
para encontrar dependencias y para ayudarles a tomar decisiones en su contexto de negocios, que de tal forma que los beneficie, ¿no? Entonces, a grandes rasgos de esto se trata data mining. No voy a explicar mucho, voy a afrontar o voy a entrar mucho en detalle, pero si se fijan, bueno, data mining es, bueno, tengo un mundo de datos y trato de hacer una forma eficiente de encontrar patrones para tomar decisiones más adelante. ¿Ok? Y bueno, y decimos que en data mining, pues, se han utilizado muchas técnicas y la inteligencia artificial, como ya lo hablé anteriormente, si se fijan desde los 50, se empezó a hablar como un punto de vista ingenieril, hacer los programas inteligentes o máquinas inteligentes que le ganen a los humanos. Eventualmente, a partir de los 80 y hasta el 2006 más o menos, se empezó a utilizar el aprendizaje máquina. Ahora, bueno, no queremos que una máquina sea como inteligente de la nada, sino que aprenda, que trata de ir aprendiendo conforme va interactuando con su contexto. Y a partir del 2010, si se fijan en la última década, se vino una gran oleada de lo que se llama aprendizaje profundo, deep learning, que es la base de las redes neuronales artificiales, que estas han ayudado y han generado soluciones a problemas que antes se creían intratables o que eran muy difíciles de hacer. ¿Ok? Entonces van de la mano, nada más ligando la idea de la diapositiva anterior. Ahora tenemos una gran capacidad de procesamiento de cómputo y cada vez, por la ley de Moore, cada vez tenemos más capacidad y eso nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque las computadoras cada vez son más baratas. Hay computadoras disponibles más potentes, pero que son más baratas, ¿ok? Y eventualmente nos va a permitir tener equipos más potentes o más veloces. Entonces, si ya tenemos a nuestra disposición dispositivos lo suficientemente veloces, si se fijan, o lo que quiero llegar con esto es que donde falta por avanzar es en software, es en crear algoritmos más eficientes, es en crear programas mejores o que puedan buscar de forma más eficiente, en este caso, el espacio de búsqueda, hablando de estos algoritmos o que puedan generar mejores inferencias. Entonces, donde está el potencial realmente es en el software, ya sea para lo que mencioné anteriormente, en donde decíamos que para una pequeña empresa poderle dar una herramienta para que anuncie sus catálogos y sus productos para estos tiempos o eventualmente a largo plazo para todas estas tendencias tecnológicas de software que se van a necesitar más personas preparadas y con conocimiento de software. Porque, bueno, aunque no lo he dicho hasta el momento, digamos que a pesar de que ha habido mucha o falta de trabajo últimamente o personas han perdido su empleo, las personas de software en particular por su naturaleza, que desarrollan algo intangible y que no ocupan estar interactuando directamente con las personas, son aquellas que han salido resilientes o han salido, digamos, sin ningún cambio en su forma de interactuar. Incluso yo conozco muchas personas que tienen años trabajando de forma remota en desarrollo de software. Aunque no están físicamente en la empresa, ellos siguen trabajando de esta forma. Ok, y bueno, y ahora nada más para terminar, voy a hablar acerca de algunos casos de estudios o investigaciones de forma muy rápida en los cuales yo he estado involucrado. Ok, el primer caso de estudio es un caso de estudio de diabetes. ¿Y por qué voy a hablar de él? Porque se va a ver, o más adelante voy a hacer la analogía con el COVID. Bueno, nada más de forma general decimos que el diabetes mellitus, para los que no tengan el contexto, es un conjunto multifactorial de complicaciones metabólicas cuya característica principal es la presencia de elevados niveles de azúcar en la sangre de las personas, ¿ok? Hay diferentes tipos de diabetes y es un problema de salud pública. En México hay una alta prevalencia de diabetes y por ahí se dice que, o se sabe que desde el 50 al 80% de la población con diabetes mellitus tipo 2 está sin diagnosticar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros con las técnicas o con el poder de procesamiento y las técnicas de inteligencia artificial podemos apoyar para poder diagnosticar estas personas que no estaban diagnosticadas. Pero ¿qué ocupamos para poder hacerlo? Ocupamos información clínica de estos pacientes, ocupamos información
datos clínicos, como el nivel de azúcar en la sangre, su nivel de ejercicio, sus hábitos de alimentación, etcétera. Y esto eventualmente ya hay, aquí nada más les voy a mostrar rápidamente, en el 2018 ya hay técnicas no invasivas que llega a una capacidad de clasificar del 90%, que es lo de AUC. O sea, ya hay clasificadores muy buenos con datos clínicos adecuados para ciertas poblaciones en comunidades europeas, en comunidades de Estados Unidos, y hay muy buenas técnicas de clasificación. Entonces, este tipo de técnicas de clasificación, si profundizar mucho, eh, voy a darle a la siguiente. Este es otro ejemplo de un trastorno diabético que se llama retinopatía diabética, en el cual lo que básicamente sucede en la retinopatía diabética, voy a explicar rápidamente, es que se ven vasos sanguíneos en el ojo y por medio de imágenes a la retina se puede predecir el nivel o complicación de diabetes que tienen las personas. ¿Y por qué menciono esto? Porque aquí se utilizan técnicas de visión por computadora. Y ahora sí, ligándolo a la parte de COVID. Y bueno, ya tenemos muy buenas técnicas que si se introducen los datos adecuados nos puede generar una correcta clasificación para decir si una persona tiene o no tiene diabetes. Y se puede utilizar la misma analogía para COVID, pero se ocupan datos clínicos, se ocupan datos, muestras abundantes para poder hacer este tipo de inferencias. ¿Y esto qué va a ayudar? No quiere decir, porque aquí cabe aclarar, porque es una duda que surge normalmente, no quiere decir que va a sustituir a los médicos. No, va a bajar la carga laboral de los médicos. Va a ser un sistema de sugerencia para los médicos, de tal forma que el médico simplemente introduzca datos y ya le va a dar una respuesta al sistema de esta persona tiene o no tiene diabetes, esta persona puede o no puede tener COVID, antes de que el médico pierda su tiempo, no perder su tiempo o malgaste su tiempo viendo cada uno de los datos clínicos y tratando de entender esto, ¿no? Entonces, todo esto se puede hacer, se puede automatizar con software y podemos bajar inmediatamente la carga laboral. ¿Y por qué mencionaba lo que está en esta diapositiva? Porque también una de las principales causas o aspectos que se ha visto en el COVID es que al sacar una radiografía de los pulmones se ve una mancha y esta mancha es muy similar, bueno, en tanto digamos, área, a lo que se ve como una retinopatía diabética, donde ya hay algoritmos que aquí están listados en la tablita de abajo, son diferentes tipos de algoritmos con diferentes tipos de exactitud. Si se fijan, todos están del torno del 90%, es decir, ya podemos aplicar a radiografías pulmonares este tipo de técnicas y dada el funcionamiento nos puede arrojar potencialmente este tipo de resultados, obviamente previo entrenamiento o previo afinación de datos. Entonces, si se fijan, todo esto es bastante interesante y bastante útil y se puede utilizar en el contexto actual. Solamente que se ocupan datos, ocupamos datos clínicos de población mexicana para poder empezar a hacer experimentos. Y bueno, y ya el último caso de estudio, ese era un caso de estudio en el que, bueno, estoy involucrado, pero en la parte de diabetes un poco, pero el interés es introducirnos o irnos a largo plazo a la parte de COVID. Otro es caso de estudio de propagación de enfermedades. Ahora imaginen en el caso de Ensenada, aquí les pongo un mapa de Ensenada, imaginen la parte céntrica de Ensenada. ¿Qué quiere decir? El marco de que está aproximadamente la calle Ámbar, la 20 de noviembre, la Avenida México y por ahí el Boulevard Costero, ¿no? Aunque está un poco inclinado, no está completamente recto. Entonces, podemos generar algo como lo que está a la derecha, que es simplemente un modelo de movilidad en Ensenada. Imaginen que nosotros podemos asignar un modelo, el modelo se llama SIR, S-I-R, que nos da el podemos definir el número de personas que son susceptibles de enfermarse, el número de personas que están infectadas y eventualmente aquellas personas que están infectadas después de un tiempo se pueden recuperar y ya son inmunes. Entonces, con este tipo de simulaciones, lo que se está intentando hacer es poder entender la propagación o el potencial de propagación de una enfermedad como COVID en el área urbana de Ensenada, en el área céntrica de Ensenada. Es decir, digamos que hay un infectado y se está moviendo por la calle, ¿cuánto tardaría en infectarse toda la población o todos los nodos o todos los dispositivos que en este caso vemos aquí, ¿no? Entonces, hay bastantes cosas aquí que se pueden hacer de forma muy interesante y que se pueden analizar, que bueno, no voy a entrar a muchos detalles, igual si quieren preguntar al final,
pero este es un trabajo en proceso, ¿no? Tratar de analizar la propagación de una enfermedad de transmisión como es el COVID. Y bueno, y nada más para finalizar, les dejo una cita de Einstein, porque creo que va con el sentido de la plática de hoy o lo que quise transmitir en la plática de hoy. Einstein por ahí en el 55 nos dice que la crisis es la mayor bendición para las personas y las naciones porque la crisis obliga al progreso o nos obliga a ir más allá. La creatividad proviene de la ansiedad, tal como el día viene la noche oscura, tal como dice Einstein. En una crisis nace el ingenio, así como los descubrimientos y las grandes estrategias. Es decir, quien supera la crisis se supera a sí mismo sin ser sobrepasado. De tal forma que Einstein también lo veía, ¿no? En una crisis, pues, no todo es desanimarse, es a entenderlo como un área de oportunidad y tratar de ir más allá, tratar de tratar de aportar desde tu trinchera o desde tu ámbito. Y ya por último les menciono las conclusiones. Pues en general, si se fijan, hemos cambiado totalmente nuestra forma de interactuar, nuestra forma de adquirir productos, nuestra forma de convivir con otras personas. Entonces, realmente es un nuevo mundo, es un mundo distinto al que estamos viviendo actualmente. Por lo cual tendemos ahorita actualmente a ser una sociedad un poco más aislada que antes. Entonces, paradigmas de software como Internet of Things, como estos dispositivos inteligentes o data mining, nos permitirían hacer digamos que estos cambios de forma más paulatina o más fácil, o nos permitiría ayudar ya sea al trabajo remoto, la educación remota o a las empresas y a los negocios, tratar de que sigan funcionando, pero manteniendo esta sana distancia. Entonces, vemos que al final el software nos puede ayudar. Hay múltiples áreas de oportunidad a corto plazo para la mejora de todos estos sectores y a largo plazo para todas las tendencias tecnológicas de las cuales hablé y traté de explicar algunas de ellas. Y pues sin más, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, Héctor, muy interesante y con varios puntos que nos has dejado inquietudes. A continuación se abren los micrófonos para las personas que tengan alguna pregunta, duda, o bien, si no se animan por el micrófono, pueden escribirlos al chat. Iniciamos. Ya hay una pregunta en el chat, maestra Socorro. Ok, déjame. Hola. Dice, buen día, mi nombre es Félix Viera. ¿Cuáles son los factores que debo tomar en cuenta al construir un sistema? Ok, muy buena pregunta, Luis. Los factores principales es qué quieres solucionar con tu sistema o con tu software, ¿ok? Entonces, inicialmente, si en cualquier análisis y modelado de software, lo principal son los requerimientos. Tú tienes que hacer una entrevista con el cliente potencial para el cual vas a desarrollar tu sistema, o si tú eres tú mismo, tienes que analizar cuáles son los requerimientos que tienes que cumplir en este software. Y una vez que defines los requerimientos, tienes que tratar de alinearte a siempre, ese es tu objetivo, tus objetivos, a cumplir o satisfacer esos requerimientos. Entonces, de forma general, creo que no sé si eso resuelve tu pregunta, Luis. Buenas tardes, Héctor. Mi nombre es Félix. Perdón, Félix. Bueno, mira, lo que pasa es que nosotros nos dedicamos al sistema de movilidad de personas. Okay. Hemos hecho algunos intentos por construir algún software para eficientar la movilidad, pero la verdad que no hemos tenido buen éxito. Entonces, al momento de sacar pues, las necesidades, por el tiempo que puedes tardar en construirlo, pueden cambiar, y más si cambian las personas que están como responsables. Entonces, Exacto. ¿tú qué me recomiendas en esos casos? Bueno, ahí si te fijas, los cambios siempre se presentan. En cualquier software, no importa el contexto, siempre van a surgir cambios y van a surgir nuevas necesidades o requerimientos. Lo que yo recomiendo es hacer, por ejemplo, utilizar metodologías ágiles. Las metodologías de desarrollo ágil te permiten hacer prototipados. Haces un prototipo rápido, aunque sea casi de juguete, para estarlo mostrando al usuario final. ¿Esto es lo que quieres? Sí, ok, continúo con esto. Digamos, los prototipos pueden ser semanales.
aunque los prototipos iniciales van a ser muy básicos, eventualmente te vas a asegurar qué es lo que quiere la persona, ¿ok? ¿Qué es lo que quiere el cliente? Y aunque eventualmente lo que mencionabas puede ir cambiando los requerimientos, pero con este prototipado rápido se puede ir adaptando a estos requerimientos que van a cambiar continuamente. Ok, otra pregunta es en relación a, por ejemplo, ¿tú qué recomiendas? ¿Hacer un equipo in-house o contratar una empresa que se dedique al desarrollo de software para hacer una a la medida? Ok, muy buena pregunta. Ahí dependiendo el tipo de software que quieras desarrollar. Por ejemplo, si es obviamente un software en el cual tú no tienes el equipo de trabajo o no puedes contratar los especialistas en tu área, en el área que quieres desarrollar de forma regional, quizá tengas que contratar fuera, pero por ejemplo, yo sé que cualquier ingeniero de software, cualquier ingeniero en ciencias de la computación, por la naturaleza de la carrera, tiene las capacidades para aprender nuevas tecnologías, porque es como un médico. Los médicos tienen que estar constantemente actualizándose, igual la área de software. Constantemente aprendemos nuevas tecnologías, constantemente aprendemos nuevos lenguajes, nuevos paradigmas, de tal forma que tenemos que irnos adaptando. Entonces, depende mucho, la pregunta está un poco general, pero depende mucho de la especialidad. Pero sí es posible contratar a personas locales, aunque quizá van a tardarse más eventualmente poder llegar a algo, pero el costo creo que sería menor a contratar una empresa grande que se dedica a eso y que te va a llegar a cobrar bastante, ¿no? Ok. Y última pregunta. En caso que decidiéramos contratar a una empresa, ¿cómo le evaluamos que realmente es una empresa profesional que vaya a cumplir con las expectativas? Porque regularmente te piden, bueno, está bien, te presentan un proyecto muy bonito y te piden un gran anticipo y pues ya después es cuando empiezan Sí, las oportunidades. Esa es una gran problemática, pero esto es como cualquier, como la primera vez que vas a un mecánico, ¿no? Hay un factor de riesgo, obviamente, si la primera vez que vas a adquirir cualquier producto o servicio, pero por lo general las empresas, y más las de desarrollo, tienen un catálogo de clientes, los cuales demuestran que le han trabajado a otras personas de forma funcional a otras empresas, ¿no? Es su forma de demostrar. Sé que es difícil, eso es en cualquier industria o servicio, confiar la primera vez, y un software obviamente bien hecho es costoso porque lleva su tiempo y dependiendo la dificultad, puede llevar algo de tiempo. Ok. Muchas gracias. Y ya estando el software, disculpa una última pregunta, ya estando el software que te entreguen, ¿yo cómo puedo validar que ese software es de calidad? Porque igual, pues no tengo tanto conocimiento, entonces, pero ¿cómo puedo validar? ¿Sabes qué? Pues sí, sí es de buena calidad la construcción que tuve. Ajá. Hay metodologías de calidad. Si es una empresa de desarrollo grande, debe de seguir metodologías de calidad de desarrollo de software. Y es su responsabilidad decirte, mira, seguimos incluso hay estándares de metodología de desarrollo de software. Hay estándares, por mencionar alguno, está CMM, está SPICE, hay muchos estándares de calidad. Así como existe el ISO 9001, hay tipos de estándares para las empresas de desarrollo. Entonces, lo ideal es que esté estandarizada, pero no todas las empresas están estandarizadas, obviamente. Entonces, ese sería un primer paso, que la empresa esté estandarizada. O el segundo es pedirle a la empresa que te muestre las pruebas que hace de su software. Bueno, ¿cómo tú hiciste pruebas a mi software? ¿O qué hay unas unidades de prueba o de casos de prueba que se pueden ejecutar un sistema? Y te los pueden compartir o te los deben de compartir, te deben de demostrar, mira, ejecutamos todos estos casos de prueba y sabemos que no va a fallar ni por esto, ni por esto, ni por esto, ni por esto. Ok. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Gracias, Félix, por participar. ¿Alguien más que tenga preguntas? Aprovecho también, el doctor Sataray no comentó, pero él como coordinador de la carrera de software tiene proyectos especiales de desarrollo a través de nuestro Centro de Innovación y Desarrollo con empresas. Entonces, por ahí se pueden contactar. Excelente, qué buena noticia. Pues nuevamente agradezco la participación de nuestro conferencista, Héctor, muy interesante. Les comento que en CETIS Universidad, Campus Mexicali, Campus Tijuana y Campus Ensenada tenemos abiertos los procesos de admisión para el nuevo ingreso en agosto de 2020.
Ahí en el chat les están dejando datos de contacto para que puedan preguntar sobre los procesos. Y en Ensenada, los datos de contacto para información sobre carreras de la Escuela de Ingeniería o incluso este tipo de los proyectos que comentábamos son 646-222-2300, extensión 3107 y 3441 o al WhatsApp 646-947-9800. En Tijuana me informan 664-90-31-800, extensión 2211, 12, 13, 14, 15 y 16. Y en Campus Mexicali 686-567-3787. Los invitamos también a nuestras redes de Facebook. Ahí vamos a estar poniendo detalles de las siguientes conferencias que se van a impartir. Una última pregunta. ¿En el campus de Mexicali manejan algún diplomado o alguna maestría en algún área? Bueno, Dalia, no sé si gustas responder. Hola, ¿qué tal? Sí, en la maestría en ingeniería tenemos la especialidad en la especialidad de tecnología de información se encuentra la sección de software. Ah, ok, muy bien. Ajá, entonces, y existen los 3 campus la especialidad. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Si no, pues agradecemos su oportuna asistencia y damos por finalizada la conferencia. Nos comentan tanto Arturo Beltrán, Guillermo Castañeda, María Antonieta Romero, que fue muy interesante. Diana Peregrino también, gracias por su tiempo y buen tema. Muchas gracias a todos. Estamos en comunicación.